Vamos a ver ahora un modelo económico, concretamente el de la frontera de posibilidades de producción, que nace de la observancia de la discusión entre dos personas históricas por parte de un señor que se llama Paul Samuelson, que es un economista muy famoso, y vio que había un señor que se llamaba Goebbels, que era un nazi, que hacía cosas de nazis, era un señor muy simpático. Simpático viene la S, de sarcasmo, por cierto, y donde decía cosas tan lindas como que una mentira repetida se convierte en verdad. Curiosamente no tuvo futuro como político. Y discutía, digamos, con este señor, o tenía una opinión diferente a este señor que se llamaba Eisenhower, que también fue militar, fue general del ejército americano en la Segunda Guerra Mundial y además fue presidente de Estados Unidos. Los dos tenían una visión distinta. Goebbels, en los años 30, en un discurso dijo que Alemania lo que tendría que fabricar es cañones, porque fabricar cañones lo que hacía era conseguir que Alemania fuese poderosa, mientras que si fabricaba mantequilla sería un país de gordos, simplemente. Eisenhower, por su lado, decía que cada pistola fabricada, cada misil disparado, equivalía a sustraer, a robar el pan de los pobres. Lo que se podía hacer con ese dinero era alimentar a los pobres, digamos, por decirlo de alguna manera. Es decir, aquí había una disyuntiva. ¿Qué fabricamos? ¿Cañones o mantequilla? ¿Podemos fabricar todo lo que nos dé la gana de cañones y todo lo que nos dé la gana de mantequilla? No, porque tenemos recursos escasos. Si solamente hubiesen 3 personas en el mundo, esas 3 personas podían fabricar las 3 cañones, pero entonces ninguna fabricaría mantequilla. O podrían fabricar las 3 mantequilla, pero ninguna fabricaría cañones. O podría fabricar 2 personas fabricar mantequilla y 1 cañones. Es decir, estamos ante un mundo de recursos escasos donde tenemos que elegir entre 2 productos. Eso es la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué es lo que se puede producir teniendo en cuenta que hay recursos escasos? Y en este modelo tenemos una simplificación, que solo hay 2 productos. En la versión clásica son cañones y mantequilla. Si lo hacemos desde un punto de vista matemático, veremos que hay un gráfico donde en este eje de aquí tenemos los cañones que se pueden fabricar desde 0 hasta el infinito, y aquí en esta línea, en este eje, tendremos la mantequilla que se puede fabricar desde 0 hasta el infinito. De manera que si nosotros, por ejemplo, fabricamos en ese punto, se están fabricando desde aquí hasta aquí de cañones, pero no se está fabricando ninguna mantequilla, ¿vale? También podemos elegir producir otra cosa. Podemos decir todos a fabricar mantequilla. De manera que producimos desde aquí hasta aquí de mantequilla, pero no producimos ningún cañón. Podemos ver líneas intermedias, por ejemplo, esta. ¿Con esto cuánto se fabricará de mantequilla y de cañones? Pues lo hacemos así y trazamos una línea y vemos que aquí se fabricará en este punto, si elegimos este punto de producción, se fabricará de aquí a aquí de cañones y de aquí aquí de mantequilla. Como veis, diferenciado de este punto, tenemos que fabricar menos mantequilla para fabricar más cañones. ¿Esto por qué es? Porque la gente que trabajaba aquí ahora se va a la otra industria, de manera que deja de fabricar mantequilla. Evidentemente podemos elegir más opciones intermedias. Por ejemplo, podemos elegir esta opción intermedia y volveríamos a lo mismo. Fabricaríamos de aquí a aquí de mantequilla, de cañones, y de aquí aquí de mantequilla. Eso sería otra elección. Si hiciésemos todas las elecciones posibles utilizando a todas las personas, por ejemplo, que hay en el país, tendríamos una serie de puntos de que son posibles la producción. En todos esos posibles es posible la producción y simplemente haríamos más de una cosa o menos de la otra. Si todos esos puntos los unimos, lo que tenemos es, desde aquí hasta aquí, tenemos la línea que nos da la frontera de posibilidades de producción. Es decir, todo lo que es posible producir entre cañones y mantequillas, eligiendo cuánto de mantequilla y cuánto de cañones. ¿Podemos elegir producir en este punto? Sí, podemos elegir en este punto, y en este punto ¿qué pasará? Que fabricaremos de aquí a aquí de mantequilla y fabricaremos de aquí a aquí de cañones. Sin embargo, podríamos producir más, porque todavía lo podríamos subir hacia aquí arriba y producir más cañones, o podríamos subirlo hacia aquí y producir más mantequilla. Lo que pasa es que no usamos todos los recursos que tenemos y nos quedamos en este punto de aquí. También podríamos producir en otro punto, que es aquí, en ese punto. En ese punto
¿Cuánto fabricamos de cada cosa? Pues fabricaremos de aquí a aquí de mantequilla y de aquí a aquí todo esto, toda esta línea es la fabricación de cañones. Este punto ya no se puede fabricar más, estamos encima de la frontera. Estamos usando todos los recursos disponibles. De manera que si queremos, como hemos visto antes, fabricar más mantequilla, tendríamos que ir por aquí y fabricar menos cañones. Fabricar más de una cosa significa renunciar a otra. Y digo yo, ¿podríamos fabricar, por ejemplo, aquí? Es decir, fabricar de aquí a aquí de mantequilla y de aquí a aquí de cañones. Pues no, porque para fabricar esta parte de más necesitamos recursos, por ejemplo, personas que no tenemos. Esto está fuera de la frontera de posibilidades. No es posible producir fuera de aquí. Es posible producir dentro de esa frontera o sobre la misma línea de la frontera de posibilidades de producción. Pero nunca vamos a poder fabricar fuera de esa frontera. Esta combinación de cañones, estos cañones y esta mantequilla no es real porque no se puede hacer. No tenemos suficientes recursos. De manera que tenemos varios puntos. Este que es ineficiente. ¿Por qué es ineficiente? Porque es posible, porque se puede fabricar esto y esto, pero no es eficiente porque no utiliza todos los factores productivos que tenemos. Luego tenemos este que sí que es eficiente, es posible y es eficiente porque fabrica todo lo posible. De hecho, es eficiente cualquier punto encima de la línea. Tan eficiente es producir esto de mantequilla y esto de cañones como esto de mantequilla y esto de cañones. Simplemente es la variación que queremos, cuántos cañones y cuánta mantequilla, pero estamos utilizando a todas las personas en el trabajo de esas dos cosas. Aquí no. Aquí hay gente que está en paro o está en su casa viendo la tele, el Sálvame o lo que sea. ¿Y este punto de aquí? ¿Qué le pasa con este punto? Pues este punto es imposible. No se puede porque hace falta más recursos de los que tenemos. Está fuera de la frontera de posibilidades de producción.